Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Adelante, Daniel. Gracias, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti y a toda nuestra audiencia. Buen viernes. En todos estos días que han estado atravesándose en la circunstancia del sistema político mexicano, que ahora nos han devuelto a la realidad en torno a lo que algunos actores, digamos, han protagonizado muchas coyunturas. Decimos porque junto con el tema de la revocación del mandato se han sumado el de la aprobación del paquete económico, el caso del señor Lozoya, el vuelco que dio justamente por una circunstancia de una revelación y periodística básicamente, el tema también de cada uno de los encuentros y desencuentros que se generaron en torno a, digamos, todos los problemas que hay alrededor de la política, la administración del desarrollo, el caso también, sobre todo, de el anticipo que ha hecho el propio presidente de la sucesión presidencial, que es básicamente un reflejo de nuestra realidad, justamente a falta de esa política, de esa administración y de ese desarrollo. Él pone por encima la fuerza de su personalismo y entonces le propone al país justo cuáles van a ser los parámetros en los que él se mueva en los próximos meses y años, teniendo sobre todo el propósito de que el tiempo no solamente se consuma, sino que además tenga el propósito de que le sirva a él, no necesariamente a los propósitos del país. Y es como tenemos, por ejemplo, que el beneficio principal de todas estas coyunturas no es, por desgracia, el país. Si nosotros observamos, por ejemplo, el caso de la sucesión, bueno, queda claro que hay todavía muchas puertas y ventanas que recorrer antes de llegar a ella. Digamos, el propósito, por ejemplo, del año 2022, cuando tenemos a las oposiciones, cuando decimos que el tamaño o la calidad de la democracia depende precisamente de la calidad de la oposición, y que ese debería ser uno de los puntales cuando encontramos a través de ese concepto también la propia revelación que hace el dirigente del PAN, Marco Cortés, habla justamente de la calidad de esa oposición de cara al futuro. Eso nada más por lo que hace el año 22, pero todavía falta el año 23, que es precisamente el año de la gran revelación, así con V, justo porque allí vamos a encontrar el propósito o despropósito de una probable alianza en 2024 de las oposiciones, más allá de que puedan encontrarse los propósitos mayores que primero deben ponerse de acuerdo, y es que queda claro que si en el 23 en la elección del Estado de México no pueda haber o no haya una alianza, digamos, opositora, cómo dibujarla en el año 2024. Además de que también necesitan, como sabemos, una vez pasado esa puerta y esa ventana, atravesarlas, también necesitan tener una agenda de cambio, un candidato creíble, como hemos comentado. Pero, con todo y ello, el plan A sigue siendo como el de todos los presidentes en ese tema, la señora Sheinbaum, y el plan B el señor Ebrard. Pero el problema, al final del camino, más allá de los personajes, tiene que ver con que la única política gubernamental que ha puesto en la mesa el presidente de la República es el tema de la recaudación, que esa sí será, digamos, la fuente más importante por la cual él está victorioso. En estos días que se aprobó, como decimos en la parte más coloquial, sin quitarle una sola coma, a ese propósito que es justamente la recaudación, porque allí no se olvide que está colocado el punto fundamental de toda su política, es decir, las transferencias de efectivo que sirven al propósito de que no solamente le siga hablando a su público, sino también que lo alimente con esos depósitos, con esas transferencias. Y me parece que con todo y ello hay, digamos, en el fondo una necesidad muy importante, porque no hay, digamos, peso y centavo que le haya alcanzado, a pesar de que se ha agotado esta administración todos los fondos de estabilización, los fideicomisos, se los ha arrogado para sí mismos, y con todo y ello el problema subsiste. Los problemas están en un foco de explosividad que, por cierto, no es una explosividad política, es una explosividad social, porque el problema del país tiene, por desgracia, la fuente principal de su conflicto está ubicado justamente entre los actores políticos, que básicamente
al disputarse la arena política, ven, digamos, con un desafío tremendo el que la sociedad no está ni con unos ni con otros. Precisamente que es, digamos, la ventaja que debieran observar en torno a los actores, porque, claro, es evidente que si el presidente pone la fuerza de su personalismo, eso se nota con las aprobaciones que hay en el Congreso en torno al paquete económico, la fuerza principal de mantener unida a su coalición, pero también la oposición debería poner, digamos, un poco de su atención en torno a la necesidad de reunir a muchos segmentos sociales que, aunque no están con el propósito de la propia oposición, sí están con la idea superior, me parece a mí, de que el cambio político continúe, o sea, la evolución no solamente electoral, sino administrativa, política, de desarrollo, es precisamente ir en contra de la restauración. Yo creo que ese es el puntal que debiera ponerse sobre la mesa, porque la sociedad está, digamos, está avanzando a pesar de sus partidos, a pesar de sus coaliciones y a pesar también de los personalismos, porque el vigor de la sociedad es lo que mantiene vivo al país.